Amén. ¿Cuántos han clamado esta canción, esta alabanza, y han sentido que querían lo que esta alabanza pedía? Yo quiero ver su gloria. Amén. Sí, lo quiero ver de verdad. ¿Os imagináis que entrara el Señor aquí, ahora? En persona. Que estuviéramos clamando, queremos ver tu gloria. Ver tu gloria es lo que anhelo. Es mi único deseo. Y que la gloria entrara en este lugar de una forma física, no tan solo presencial, sino física. Bueno, quizás sea lo que algunos hombres en el capítulo 1, verso 21, estaban clamando cuando Jesús entró en una sinagoga. Marcos 1, 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Amén. ¿Creéis que a alguno de estos hombres que estaba en este lugar cantó esta alabanza? Derrama. Aleluya. Alguno. Queremos ver tu gloria. Amén. Y la gloria entró Pero y un demonio se manifestó. Aleluya. Se puede evitar que el sol o la luz entre por la puerta. Cerrando la puerta se evita. Se puede evitar que la luz entre por las ventanas si se ponen cortinas, pero es imposible evitar que el efecto de la luz entre. Y el efecto de la luz es el calor. Pondremos cortinas para que no entre la luz, pero aunque estés a oscuras, el efecto va a traspasar la cortina y el calor se va a manifestar dentro. Porque el efecto de la luz entra sin permiso. Aleluya. Amén. No llama a la puerta. Por muchos años esta sinagoga en Capernaum cerró las puertas al sol. Pusieron cortinas, cerraron la puerta, tapiaron el lugar. Pero tarde o temprano su efecto se manifestó dentro. El Señor entró en la sinagoga. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. El sol entró por la puerta y la paz, que es Él, entró para algo. ¿Qué ocurrió cuando la gloria entró? Bueno, ocurrió que hubo guerra. Porque cuando la paz entra en un lugar, hay guerra. Sí, Señor. Amén. Muy bien. ¿Verdad? El diccionario dice que la paz es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra, no están enfrentados
ni tienen riñas pendientes. Otra oportunidad. ¿Qué es la paz según el diccionario? La paz es una situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Quienes no están en guerra tienen paz. De que no están enfrentados. Quien no tiene un enfrentamiento tiene paz. Muy bien. Y no tienen riñas pendientes. Quien no tiene algún pasado, el cual hay una riña pasada, el cual se hizo daño en alguien que te importó, con esa persona tienes paz. Pero si hay algún pasado que se hizo daño con alguien que te importó, si hay algún enemigo, entonces no hay paz. Hay guerra. La bandera blanca de la paz verdadera, no de la que pone en el diccionario, de la verdadera cuando entra en un lugar trae guerra. Amén. Amén. Lo creo. La bandera blanca de la paz se ha vuelto gris en algunas iglesias y en vez de blanco de la paz hay un gris de tregua. Voy a empezar a predicar, ¿vale? Amén. Amén. Este mensaje se llama Iglesias Grises. Vaya. Voy a repetirlo. Iglesias grises. ¿Tienes enemigos? Amén. Yo Amén. sí. Amén. Hoy nuestro hermano Ferran y yo estamos hablando. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y las regiones celestes de maldad. Amén. Tenemos enemigos. Muchos. Luego, entendemos de que en esta sinagoga se había cerrado la puerta a la luz. ¿Por qué? Es evidente. Cuando hay luz no hay tinieblas, ¿verdad? La tiniebla es ausencia de luz y la luz es ausencia de tinieblas. Luego, en un lugar donde hay luz no puede habitar las tinieblas. Amén. Mientras él no entró, un poseído dentro convivía como si fuera un cristiano. Amén. Pero cuando entró la luz, se manifestó la tiniebla. Vaya. Y el que entra a finalizar la tregua que aquellos que creían que adoraban a Dios tenían con las tinieblas. Santo. Bomba. Fin de la tregua. Se llama tregua al cese de hostilidades por determinado tiempo entre los enemigos que tienen pendiente una guerra. Ahí va esa. Se llama tregua al cese de hostilidades por determinado tiempo entre los enemigos que tienen pendiente una guerra. ¿Habéis entendido? Es decir, yo y el hermano Paco somos enemigos y decidimos por mutuo acuerdo parar de pelear. Pero por determinado tiempo. Tregua. Es decir, no es un convenio de dejar de ser enemigos, sino es un convenio de dejar de pelear. Bueno. Hay gente que dice que no tiene contrarios porque no se pelea con ellos, pero en verdad los tiene porque en su corazón guarda cosas. Amén. Es una tregua. Así es. Pero no es ¿Verdad? paz. Así es. Muy bien. No es perdón. Así es. Verdad. No es escritura. No es sentimiento cristiano. Amén. Muy bien. Pero cuando entra el príncipe de paz, Adonai Sar Shalom. Adonai Sar Shalom. Aleluya. El Señor príncipe Sar Shalom Paz. Entra a dar guerra. Aleluya. Y entra a finalizar la tregua que tenían los que creían tener la luz con las tinieblas que habitaban dentro. Señor. Aleluya. Qué grande. Qué bien. Aleluya. Surge la pregunta entonces, si dos enemigos firman una tregua, ¿cómo la pueden firmar si siguen siendo enemigos?
Fácil. Por intereses comunes. Sí, señor. Hoy. Así es. Muy bien. Qué bueno. Muy buena. Así es. Amén. Vaya. Estoy poniendo nervioso por momentos. Por intereses comunes. Me interesa no pelear porque así no me devuelves. Me interesa no machacarte porque así no vendrás con látigo. Me interesa porque así no voy a sufrir. Tregua, pero no paz, ¿eh? Por eso hay cristianos que viven en tregua con las tinieblas porque han llegado a un acuerdo con ellas. Hoy. No te ayuno porque si ayuno, entonces vendrán cosas a mi casa. No oro constantemente porque entiendo que volverán a venir tras mí. No pongo las cosas en su sitio y digo la verdad porque decir la verdad me va a comprometer a tener y empezar a levantarse enemigos. Tregua. Sí, señor. Pero no paz. Muy bien. No golpeo para que no me golpeen. La tregua es tan peligrosa. Escuchadme, por favor, por el amor de Cristo. Escuchad. La tregua es tan peligrosa que puede engendrar una amistad entre enemigos. Señor. Increíble. Madre mía. Dios. Santo eres. La tregua es tan peligrosa que puede engendrar amistad entre enemigos. Fijaros que estoy predicando valores contrarios. Yo no predico amistad, predico guerra. Pero tenéis que entender que desde hace miles de años estamos en guerra. No sé si me estoy explicando. Hay gente que no me entiende. Amén, amén. La tregua puede engendrar amistad con nuestros enemigos. Amén. Es muy grave. Es muy grave que la falta de hostilidades comunes, de dejar de enfrentarte al pecado, enfrentarte a la carne y enfrentarte al mundo, haga que se creen y empiezan a surgir lazos de amistad entre lo que tendría que ser tu enemigo. Vaya. ¿Verdad? La iglesia del siglo XXI ha firmado una tregua con el mundo. Ay. Por eso el mundo afecta más a la iglesia que la iglesia al mundo. Mientras seamos aceptados socialmente, no tendremos problemas de los ayuntamientos. Pero el día en que la iglesia sea aceptada socialmente, ha dejado de ser iglesia, porque la doctrina más extremista que ningún hombre escuchó no es la de Osama Bin Laden, ni tampoco la del califa de Egipto. La doctrina más extremista es la de Jesucristo. Es ama al que te aborrece, es perdona al que te humilla. ¡Eso es esto! Muy bien. Ah, santo. Así es. Grande eres, Es Padre. vivir aquí, preparándose para vivir allí. Es no querer comprar un piso porque estás de pasada aquí. No quieres empeñarte en nada porque tu tesoro no está en la tierra, sino tus tesoros están en el cielo. Escrito está: allí donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el mío no está aquí. El mío no está ni en mi hijo ni en mi esposa, la más guapa de España. Mi corazón lo tiene en su mano Cristo. Y aquí estoy con él. ¡Amén! Santo. ¡Qué bueno! Te alaba mi alma, Señor. La tregua hace que enemigos empiecen a verse como amigos. Y lo que no es normal en mi casa es ver a mi hijo arrodillado, pero sí es normal viéndolo que está delante del televisor viendo a Jennifer López. Y lo que no es normal es ver a mi hijo leyendo, sino que lo que es normal es viéndole cómo gasta su vida con sus amistades que lo están llevando a la perdición. ¡Tregua! Amén. Ayúdanos, Señor. Señor, libéranos de eso, Padre. Amén. Amén.
Y lo que no es normal es que un matrimonio comente la escritura, pero sí es normal que comenten palabra de gitano. Y lo que no es normal es que los dos se pongan a orar, a clamar. Pero sí es normal que sus ojos se vayan en pos de los deseos de los carnales, que su gloria es como la hierba que crece y crece. Amén. Sí, Señor. Tregua. Amén. Tregua. Amén. Se empiezan a levantar lazos de amistad entre el creyente y sus enemigos. Pero lo que es más terrible no es esto. No es que se empiezan a... Ay, Dios mío, cuando diga esto. No es que se empieza a crear amistad entre el creyente y el enemigo, sino que se empieza a crear enemistad entre el creyente y Dios. Amén. Vaya. Sí, Señor. Fijaros, el creyente genuino crece, firma una tregua con el mundo. En medio de esta situación se empiezan a generar lazos de amistad. Y la Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Muy bien. Amén. Verdad es. Amén. Lo voy a repetir, ¿vale? Lo terrible no es... Tengo para 1 hora y media hoy. Tira, tira. Dígale. Lo terrible no es... Lo terrible no es... Gracias, Dios del cielo. Lo terrible no es que se empiece a generar amistad con el mundo o con el enemigo por causa de la tregua. Lo terrible es que esos lazos de amistad están empezando a torcer tu corazón. Y el que ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. Amén. Amén. Así es. Que no lo digo yo, os lo prometo que me gustaría deciros otra cosa. Lo dice la Escritura. Muy bien, ¿verdad? Y si el príncipe de paz no te engendra guerra, no te engendró nada. Ay, No me acuerdo. Si el príncipe de paz no te engendró guerra, no te ha engendrado nada. aleluya. Él no engendra amistad entre ti y el mundo. Amén, Imposible. amén. Muy bien. Imposible. Él hará que odies el mundo. Amén. Para gloria y honra de su nombre. Santo. Tregua. Gris. La bandera blanca de la paz se vuelve gris. Bueno, no pasa nada de esto. No, es que qué meticuloso eres. Bueno, pero ¿y lo otro? Hijo mío, si estamos en el siglo XXI, a mí no me ha dicho en ningún texto de la palabra que la palabra era para hace 2000 años. Santo. A mí todo me dice que siempre esta palabra es eterna. Amén. Es un testamento para la eternidad. Amén. Es lo que sustenta la tierra, lo que hace que las estrellas se sujeten al mandamiento y a la voz de su palabra. Es eso, es eterna. Luego lo que era para antes es para hoy. Amén. Señor. Amén. 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 ¿Cuál era la situación de la sinagoga de Marcos 1:21? Bueno, era una falsa calma, ¿verdad? Iglesia gris. Vamos a la iglesia, pero bueno, en la iglesia sabemos los bancos que nos tocan. ¿Por qué? Porque el banco número 3 no voy porque llega alguien que ofendió a mi hijo un día. Amén. Y como que ofendió a mi hijo un día tengo que estar en el 5, tampoco en el 4 porque estoy demasiado cerca de él. Y le digo hola, porque yo me quiero tomar el pacto. Muy bien. Muy Te bien. vas al infierno. Escúchame lo que te digo, y si me estáis viendo por no sé dónde lo pone el Ramón, os lo digo a los que me estáis viendo, te vas al infierno de cabeza. Amén. Has preparado un trampolín y te vas Amén. al infierno de cabeza. Amén. Como no perdones, no serás perdonado. Amén. Lo creemos. La única forma bíblica para separarse de alguien es la piedad. Amén. Verdad. No hay otra. No hay más. Ni un solo motivo en la carne
te legaliza o te da el aval para separarte de alguien. Ahora, si la verdad está en juicio, ¡vete! Amén. Era una falsa calma. Una calma que permitía que lo inmundo estuviera dentro, sentado como señor y respetado. Madre mía, qué palabra. La tregua hacía que el demonio estuviera dentro, poseído estaba. Pero no pasaba nada cuando predicaban los sacerdotes, no pasaba nada cuando instruían los escribas, no pasaba nada cuando los ancianos hablaban. ¿Por qué? Porque habían tapado las ventanas a la luz, pero por gloria de su nombre. Que la luz venga. Gloria a Él para siempre. ¡Aleluya! Y entonces dice, cuando entró, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñó. Esto es muy... ¡Qué mensaje, madre mía, Madre. Dios mío! Que no estoy envanecido, ¿eh? O sí, no sé. No sé. Dale, dale. No sé si estoy envanecido o no. Sí que esto sí lo estoy. Nunca se es humilde lo suficiente. Nunca, jamás. Y quien, hoy lo hablábamos con un hermano, quien se piensa que es humilde ha dejado de serlo. Otra vez. Muy bien. Quien se piense que es humilde dejó de serlo, ya no lo es. Apunta. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La diferencia entre el que entraba y los que estaban era la autoridad. Sí, señor. No. Señor. La diferencia entre los que estaban y el que entró era la autoridad. Amén. ¿Qué autoridad? Tener una corbata y el pelo blanco y decir que eres un anciano, esto no es autoridad. Muy bien. La autoridad sobre lo inmundo es autoridad. Amén. No, mira, eso es Amén. muy alto, es muy alto, yo lo sé, pero esto es muy alto y es la verdad. La autoridad sobre el pecado es autoridad. Amén. La autoridad sobre el mundo es autoridad. Amén. Por eso dice la Biblia en 1 de Juan, en el último capítulo, dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Si no vences al mundo, no has nacido nunca de Dios, porque el que es nacido de Dios tiene la autoridad sobre lo inmundo. Por eso los que estaban adentro creían que tenían algo, pero no tenían nada. Sepárate de las amistades si es necesario. Sepárate de la familia si es necesario. Pero no toques lo inmundo. Somos un pueblo santo. Amén. ¡Aleluya! Amén. Aquí, Señor. Me Gracias. decía un pastor, ha llegado ya Betania, un americano, y me ha encantado cómo ha empezado. Dice, ¿cómo es posible que con 5 minutos que hable con una persona de aquí de España, vivo en Texas, a no sé cuántos miles de kilómetros, dice, que les lo sienta más cercano que un familiar mío inconverso? Amén. Amén. Vaya. Amén. Y daría la vida por este, pero por aquel no. ¿Por qué? Porque eso es la fe. La fe te une a gente que no te puedes imaginar nunca y te separa de los que creías que Señor, vivías es con así. ellos. Amén. Qué bueno. Por eso Qué cuando bueno. fueron a buscar a mi maestro, su madre y sus hermanos, le queremos estar con él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están aquí. Él dijo, mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que guardan la palabra. ¡Esos son los míos! Amén. Sí, Señor. Qué bien. ¿Verdad? Les enseñaba como el que tenía autoridad, no como los escribas. La autoridad sobre lo inmundo hace la diferencia. Aleluya. Quiero que esto caiga como una losa, como un Aleluya, pilar. amén. La autoridad sobre lo inmundo es lo que marca la diferencia. Una iglesia sana es una iglesia que tiene autoridad sobre el pecado. Amén. Si la mayoría de sus miembros son cautivos del mundo, es una iglesia gris que no saben quién ha creído. Pero la iglesia sana es la iglesia que tiene autoridad Amén. Así es. por encima de lo inmundo. Así es. Amén. Inmundo, pagano, fiestas, cultura y búscate la vida. Así es. Vaya. Sí, Señor. Todo lo que no es de Dios. No dice que los escribas no predicaban bien, ni que no fueran elocuentes, ni que la gente estuviera incómoda en el culto. No dice nada de esto, estaban disfrutando con ellos. Son buena gente. Fulano de tal si me compró para Reyes aquello. Fulano de cual si me dejó dinero un día. El otro, pues si me da abrazos y me besa. No estoy diciendo, esto lo tenían.
pero el demonio vivía dentro. Amén. Aleluya. Estic fort, ja ho sé. Però som uns quants. La autoridad, dice el diccionario. ¿Qué es autoridad? Es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad. Entonces, la pregunta ¿es la autoridad lo que les falta? ¿Cuál fue el requisito que les faltaba a los escribas para tener autoridad? Si era lo que les faltaba, ¿habéis entendido la ecuación? ¿Qué diferencia tenía Cristo cuando entró? Autoridad. Lo que les faltaba a los escribas era autoridad. La autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando, es decir, no tenían poder sobre nada, aunque estaban en púlpitos y gobernaban. ¡Qué guapo es esto! ¡Aleluya! ¡Increíble! ¿Lo he visto? Que eran monstruos con túnicas, estaban en púlpitos y enseñaban la ley, pero no tenían nada, no tenían autoridad, aunque la gente se sujetara a ellos, ¿eh? Amén, amén. Amén, amén. Que tenían un pueblo detrás de ellos, pero no tenían autoridad, aunque la gente se sujetara a ellos, no tenían autoridad, porque la autoridad es sobre el mundo, no sobre el pueblo. Amén. Sobre el pueblo es una cosa, sobre el inmundo es otra, Señor. Muy bien. Aleluya. Gente que sigue a gente y dice que esa gente tiene autoridad. Si no tiene autoridad sobre el pecado, no tiene autoridad sobre nada. Muy bien. Si no tiene autoridad sobre el mundo, no tiene autoridad de nada. Puede ser el mendigo Lázaro estando en la puerta comiendo migajas de la casa del rico y tener la autoridad del cielo en el palco del rico, gobernar a 100 hombres y no tener la autoridad de nada. Qué bien. Legitimidad. Sí, señor. Legitimidad. Luego, ¿qué les falta a los escribas, a los sacerdotes, a los hombres de planta y tesón de esta sinagoga? ¿Cuál es el requisito que les faltaba para poder tener autoridad? Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen Vaya. nada. Dicen y no hacen. Luego, la sujeción a la palabra, la no sujeción a la palabra, no sujetarse a la palabra, provoca la ausencia de autoridad. Amén. Otra oportunidad. Sabían la verdad, incluso a veces la decían, y la decían bien. Pero la autoridad no viene dada por lo que dices, sino por lo que haces. Amén. Muy bien. La autoridad no viene dada por llenarme la boca. Hay que predicar el amor y tú no amas. La autoridad viene dada cuando amas aquello que primero te golpeó. Aleluya. Eso engendra autoridad. La sujeción a alguien más alto engendra autoridad. Luego, si no os sujetáis a mí, no tendréis autoridad. ¿Ven? No, no habéis entendido. Es cierto que debemos de sujetarnos a nuestros pastores mientras nuestros pastores se sujeten a la palabra. Amén. Si no se sujetan a la palabra, fatal. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Santo. Me sujeto a quien vive, no a quien dice. Amén. Ellos tenemos todos. Amén. Errores, aquí está el que más. Grabadme bien, de cuerpo entero. Vamos, hermano. Pero me rompo las rodillas por intentar vivirlo. Aleluya. Señor. Amén. Me las rompo. Amén. Luego, lo que les faltaba a los escribas para tener la autoridad
era la sujeción a la palabra y el cumplimiento de la misma. Cuidado cuando os mandan, someteos bajo un yugo humano que pise el yugo divino. Sí, Señor. Gálatas 1:10. Pues busco ahora, dijo Pablo, el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué buscas? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Dice, o trato de agradar a los hombres. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Verdad? Alabado sea el que vive. Amén. Alabado sea el que vive. Aleluya. Esto es una apología Amén. a que nos sujetamos a la palabra. Amén. Muy A la bien. verdad absoluta, a la instrucción más alta, la Escritura. El problema de los escribas era que no tenían autoridad. ¿Saben que era un escriba? El Manolo lo sabe. Amén. Amén. Dios le guarde los dedos. Sí, Señor. Un escriba era un copista, alguien que escribía la ley y los profetas a la perfección. Eso era un escriba. Copiaba la Biblia, se la sabía de memoria, ¿eh? Muy bien. Porque la copiaba tantas veces, que se la sabía. Luego, el problema es que los escribas copiaban las letras, pero no copiaban el ejemplo de las letras. Otra oportunidad. El escriba copiaba las letras, pero no copiaba el ejemplo de las letras. Hoy a todo el mundo le gusta saber de la Biblia. ¿Verdad? Se jactan de punto del detalle del mira esto, mira lo otro, cómo lo ha dicho, qué monstruo. Vamos a aplaudir. ¡Qué fenómeno! No hay quien lo aguante, cómo les pone, cómo se le hincha la vena, como aquí, como allí. Madre mía, este niño valdrá, ¿eh? Porque este será responsable, porque el otro será presidente, porque este tiene que ser pastor. Pero ¿y vivirlo? ¿Dónde está la vida? ¡Y vivirlo! Gloria a Dios. La falta de cumplir lo copiado, lo escrito, dio lugar, escuchad, y ahora ya voy a donde quiero ir. La falta de cumplir lo escrito, lo que copiaban, dio lugar a que lo inmundo pudiera estar en el culto. Otra oportunidad. Si yo me rebano la garganta aquí para que solamente escuchéis, estoy fallando, no estoy haciendo nada. Nuestras fuerzas tienen que ser para aplicar lo que escuchamos. Amén. Porque si no, en breve una brecha se va a abrir para que aquí dentro habite lo inmundo, y yo reprendo la inmundicia en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Fuera, fuera. Todo esto fuera. Para hacer milagros el Señor requiere fe. Muy bien. Échate al monte, échate al mar, oh monte. Pero para que lo inmundo salga, el Señor requiere sometimiento a la palabra. Stop. Párate, Marquitos, párate. Para iglesias milagreras tenéis 1000. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Iglesias milagreras, sí. Iglesias que se ven milagros y todo, ¿eh? Pero dijo que los que hacían milagros a esos seguid. No. No. Decía que los que creen en mí les seguirán milagros. Uy. Hoy se persiguen los milagros, no la Escritura que hace que los milagros te persigan. Luego, las iglesias que dicen sentir pero no hacer son cuevas perfectas para que lo inmundo habite. Amén. Cuevas perfectas para que lo inmundo habite. Por eso es fácil. Si no te sometes a la palabra, abres una puerta que lo inmundo esté allí. Ya puedes tener la teología perfecta. Que si no te sujetas a ella... Muy bien. Ayúdanos, Señor. Amén, Señor. Es verdad. Escuchadme una cosa, que era sin guasa ya, ¿vale? Porque ya he reído mucho. Yo intento que riáis porque así lo hace un poco así diferente. ¿Queréis que el pecado se vaya de vuestras casas? Amén. Amén. Queremos que nuestros hijos crezcan santos. Amén. Sometámonos a lo que dice. Amén. Amén. Aleluya. Aunque hagas llorar a tus hijos, Así es, Señor. aunque llores tú por dentro y mueras, sujétate a lo que dice Dios. Amén. Que bendito sea su nombre. Tenía muchos profetas.
Aleluya. Aquí tras mí. Los futuros profetas. Profeta no es el que profetiza. Profeta es el que habla la palabra. Amén. De cierto os digo que o cumplimos la palabra y sale lo inmundo, o lo inmundo echará lo santo. Así es. De cierto os digo que o nos ponemos en guerra contra lo inmundo, o lo inmundo echará a lo santo. Entró mi Señor en una sinagoga un día. Abrió el libro de la Torá por el capítulo 61 de Isaías y empezó a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ungió el Señor y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, etc. Y todo el mundo, madre mía. ¿Has visto el niño? Madre mía. Lo que tenemos en Nazaret, nunca había habido otro como este. Se sentó y dijo: hoy esta escritura se ha cumplido. Cuando habló la palabra cumplido, los mismos que le aplaudieron y le vitoreaban, refunfuñaron el ceño, se levantaron, lo tomaron y lo quisieron despeñar por un acantilado. Si no hubiera dicho cumplido, aún le estarían aplaudiendo. Sí, Señor. Pero cuando se cumple, Sí, Señor. Aleluya. Cuando vive, por eso la ira del demonio no es que hables bien, la ira del enemigo es que cumples. ¡Gloria! Sí, Señor. Tenemos así de parlanchines, hermanos, así hay. Que hablan perfecto, pero el andar, que cumples o hablas. Sí, Señor. Si hablas solo no tendrás problemas, vivirás en tregua, pero si hablas y cumples, ¡Aleluya! entonces te van a echar de la sinagoga. ¡Aleluya! ¡Gloria venga el Señor! ¡Gloria venga el Señor! Lo tiraron no porque habló la verdad, sino porque la cumplió. Amén. Santo. Aleluya. El Amén. escriba tiene el futuro asegurado en las iglesias, porque solo copiará pero no cumplirá. Pero el que pretenda ser cristiano, el que pretenda cumplir, tarde o temprano lo echará. Aleluya. ¿Verdad? Sí, señor. Gloria tenga tu nombre. O echamos a lo inmundo, o lo inmundo nos echará a nosotros. No voy, sigo. Tírale. El fin de la tregua con lo inmundo es el principio de la paz con lo santo. Atención ahora que esto es muy importante. El fin de la tregua con lo inmundo es el principio de la paz con lo santo. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y es que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando habla fornicar no significa algo físico, sino espiritual. Se entiende de que sus siervos no fornicaban físicamente, pero sí espiritualmente, entrando en el juego con paganismos de otros dioses, para que luego digan que no estamos en guerra contra lo pagano, para que luego digan que las fiestas paganas son algo socialmente y eclesiásticamente reconocido y aceptado. Mentira, porque en Apocalipsis lo dice: no toquéis lo santo, no toquéis lo inmundo que está escrito. Por eso el Señor dice: y tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Atención ahora, que toleras a esa mujer Jezabel. Tolerar, qué palabra tan bonita, ¿verdad? Se habla hoy en día de la tolerancia a los gays, se habla hoy en día de la tolerancia a esto, se habla hoy en día de la tolerancia a lo otro, se habla hoy en día de que una persona normal y cuerda tiene que ser tolerante, pero Cristo dice: estoy en contra porque toleras. Amén. Aleluya. ¿Qué es tolerar? Tolerar significa, en el diccionario dice, tolerar es soportar, sufrir, respetar opiniones y prácticas. Otra vez.
Tolerar es respetar, soportar, sufrir y respetar opiniones y prácticas. Eso es tolerar. Capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice, el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Se pone en contradicción total con esta palabra. ¿Por qué? Porque Cristo dice, tengo en contra de ti que toleras. Sin embargo, dice que el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Si tolerar es sufrir y soportar, ¿por qué Cristo dice, estoy en contra de los que toleran? Vaya. Por una banda te está diciendo, quiero que soportes y toleres. Es mi mandamiento, el amor. ¿Entendéis? Amén. ¿Quién no lo entiende? Levantad la mano. ¿Todos lo entendéis? Amén. El niño, te lo repito, escuchad. Cristo nos manda a amar. ¿Qué es el amor? Primera de Corintios 13. El amor verdadero de Dios todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Qué es tolerar? Tolerar es soportar y sufrir. Luego, si Cristo nos manda a soportar y sufrir, nos está mandando a tolerar. Muy bien. ¿Cómo es que en Apocalipsis 2:20 dice, tengo en contra de ti que toleras? No lo entendéis. No lo entendéis. Amar no es tolerar. Amén. Amar es aplicar la disciplina de Dios. Amén. Gloria a Dios. Escuchadme, ¿vale? Mirad. Cristo nos manda a amar. Y amar es el amor de Primera de Corintios 13 que dice, todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Vale? Tolerar, dice el diccionario, que es sufrir y soportar. Luego, ¿cómo es que Cristo nos manda que suframos y soportamos? Y en Apocalipsis dice, tengo esto contra ti, que toleras, que soportas, que respetas. ¿Qué pasa? El mismo capítulo 1 de Corintios, donde habla Cristo del amor, dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. ¿Hasta dónde soporta o tolera el amor? Muy bien. Hasta la Hasta la injusticia. verdad. La mentira no la tolera. Amén. Otra oportunidad. La mentira no la tolera. Solo tolera el mentiroso arrepentido. Aleluya. Pero que dice la palabra, ningún mentiroso que pero si el amor es sufrido. Tolera hasta la verdad. Dios exige que no toleremos el espíritu de Jezabel. Dios exige que no toleremos el espíritu de Jezabel. Y ahora, ¿quién era Jezabel? ¿Por qué lo propone de esta manera? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer malvada que se casó con Acab. Porque la primera evidencia de este espíritu es que Jezabel se casa con los líderes. Muy bien. Este espíritu contrae matrimonio con el liderazgo. Otra oportunidad. El espíritu de Jezabel contrae matrimonio con el liderazgo. ¿Por qué? Porque de esta manera podrá manipular a los de abajo. Jezabel, como estaba casada con Acab, pudo manipular a los ancianos de Jerusalén. Señor. Porque este espíritu profetiza solamente liviandad y diversión. Y todo lo que se te antoja en el corazón, hazlo porque Dios te avala. Jezabel. Y Jezabel está sentada en el evangelismo del siglo XXI porque se cantan alabanzas para solamente divertir la carne, pero no son alabanzas al trono de Dios que va, son alabanzas para que el pecador siga sintiéndose a gusto en la iglesia, pero reprendo a Jezabel. ¡Amén! Por eso dice la palabra. Gloria a Dios. Que cuando entra, y termino ahora sí en palabra, llevo casi una hora. Dice la palabra, pero había en la sinagoga de ellos un hombre poseído. Primero lo llama hombre. Cuando entra Jesús dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre. ¿Qué te quiero decir con esto ahora? Ven conmigo, ¿vale?
El demonio necesita hombres. Otra oportunidad. Amén. El demonio necesita hombres para entrar en la sinagoga, porque no le está permitido hablar sino por boca de hombre. Amén. ¿Habéis escuchado la voz del demonio? Yo la he escuchado en boca de siervos. Amén. 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 La he escuchado en la boca de Amén. cristianos. Amén. Y a veces, os lo confieso, he escuchado en mi boca. Vaya. ¿A ti no? Amén. Pues yo sí. Amén. Sí, señor. Vale. Sí, señor. Vale, Marquito, Sí, estás sí. pasado como una calabaza. Nada. Ahora el pastor ha dicho que el demonio habla por su boca. ¿Os acordáis de cuando estaba el Señor con Pedro y Pedro quería evitar que Cristo vayara a la cruz? No te acontezca este mal, no vayas a Jerusalén. ¿Qué dice Cristo? Apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Lo usó como altavoz de su mensaje. Amén. Sí, señor. El enemigo necesita hombres. Verdad. Hombres dentro de las iglesias para que su mensaje, el espíritu de Jezabel, sea expuesto. Pero reprendemos al evangelio del hombre. Amén. Venga el reino verdadero. En la sinagoga de ellos había un hombre. Lo inmundo necesita hombres para actuar. Fuera del cuerpo no habla, por eso no se le oye. Pero entra Cristo, que es el final de la tregua. Y ahora ayúdame, Agustín, no por nada, es que tengo que respirar, que me estoy entendiendo y no puedo más. El final de la tregua, dice, entró el Señor en la sinagoga. Y cuando entra el Señor en la sinagoga, ¿quién salta primero? El poseído. Y dice, y dio voces. Mirad si tenía lugar, que fue el primero que Aleluya. habló. Gloria a Dios. Mirad si tenía lugar, que fue el primero que habló. Y no habló normalmente, habló dando voces. Tengamos cuidado con quien da voces en los templos, hermanos. Sí, señor. Tengamos cuidado, porque es probable que el enemigo necesite hombres que estén en primera línea de batalla, aparentemente que sean piadosos, pero que en verdad hablen por su boca y tampoco cumplan con sus pies. Vaya. Por eso cuando entró, dio voces, pero me encanta mi Señor que dice que cuando lo oye dice, ¡cállate! Aleluya, aleluya. Porque cuando entra la palabra, lo inmundo calla. Amén. Es una oportunidad. Cuando entra la palabra, lo inmundo calla. ¡Qué bien! Que la inmundicia tuvo un lugar en el templo, pero cuando la palabra entró, lo inmundo cayó. Aleluya. No lo sacó sin Señor. de callar. Sí, señor. Pudiera haber dicho sol fuera, ya está. No, primero lo hace callar, para que los que están alrededor entiendan que es tan importante callar como que salga. Aleluya. ¿Y saben qué estaba diciendo? Cuando empezó a hablar el espíritu inmundo dentro del hombre. Vamos a ver. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, y dice, sé que eres el santo de Dios. Cómo lo inmundo quería elogiarlo, pero no permitió que lo elogiara más. Le dijo, cállate, porque el que es no respeta el aplauso del que no es. Sí, señor. Sí, señor. El que es no respeta las caricias de los que no son. Amén. Y prefiere que no haya aplausos a que aplauda el tibio. El último mensaje que di en mi iglesia fue, estoy preocupado. Así es. Amén. Amén. Es el último mensaje que di en mi iglesia madre. Estoy preocupado porque últimamente me aplauden los tibios. Y desde allí se levantó no sé quién y no pude nunca más volver a predicar. Porque cuando la palabra entra, lo inmundo calla. Aleluya. Lo creo.
Cuando la palabra entra, lo inmundo calla. Y no me voy a sincerar, hombre. Cuando me han elogiado gente que no anda, me he ido a casa y me he puesto a orar. Señor, cuánto te amamos. Porque he dicho, algo me está pasando. ¿Cómo he podido hacer bien a este que está en pecado? ¿Cómo le ha podido gustar lo que he dicho si estaba hablando de ti, Señor? Y en vez de corregirlo y decirlo, me has hecho bien pero estoy roto porque me has descubierto, me ha dicho, es verdad, ¿cuánta gente hay así, He ido a casa a examinarme qué hay de mí, Señor. Hay algo dentro que no funciona. No soporto el tibio. Gloria a Dios. Aleluya. Pero lo elogió. Y ahora este es un 5 minutos de doctrina, ¿vale? Amén. Lo elogió. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Cómo se conocen los espíritus inmundos? Primera de Juan 4:2. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Sí, Señor. Eso es la garantía. Pero escuchadme, ¿qué ha dicho este que era un espíritu inmundo dentro de la sinagoga? Ha dicho, sé quién eres, el Santo de Dios. Luego este ha confesado que es Él. Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Luego este ha confesado, tú eres el Santo de Dios. El problema está en el verbo confesar. Confesar no es decir, es aplicar a tu vida lo que Aleluya. crees y Amén. demostrarlo con tu ser. Amén. Oh, Señor, qué Mis hermanos. bueno. Qué bueno. Luego, no todo el que dice. Por eso a veces han dicho, oh, este está mal. Jolín, madre mía, ¿dónde vamos hoy, Hoy vamos a lugares fuertes, Hay gente que ha dicho, este está mal, Y ha cogido al pastor, se lo ha llevado. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué? ¿No crees que Jesucristo ha venido en carne, tú? ¿Sí? Claro que sí. No tiene nada. Confesar no es decir con la boca. Aleluya. Confesar es vivir. Amén, Señor. Todo el que confiese, está diciendo, el que lo que diga por la boca lo acompañe lo que vive, este espíritu es de Dios. Amén. Pero por lo que digas por la boca, no sé quién eres. Sé quién eres por lo que andes. Por eso podía estar dentro del culto confesando, tú eres el santo, porque aunque lo confesaba con la boca, no vivía como tenía que vivir. Por eso no nos creamos a todos, no nos creamos a todos los que digan que Él es el santo. Amén. Porque a veces los poseídos también lo dicen. Amén. Yo no puedo más, ¿no? Madre mía. No permite que lo inmundo lo alabe. Y al final de esta historia hay lo más grande del mundo. Cuando lo ha echado fuera, en el verso 26, dice, y el espíritu inmundo sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz salió de él. Es el precio que vas a tener que pagar tú. La violencia. Si quieres que lo inmundo salga, vas a tener violencia. Verdad. El príncipe de paz va a engendrar guerra. Amén. Gloria a Dios. Muy Y bien. ahora dice, entonces le dijeron, susurrando y gritando, ¿qué nueva doctrina es esta? Y discutían entre sí, porque cuando la palabra entra causa división. Señor. Amén. Otra oportunidad. Cuando la palabra entra causa división en la sinagoga. Aleluya. Amén. Todos unidos con lo inmundo en medio haciéndole fiestas. Jezabel siendo la señora respetada de la iglesia. Pero entra la palabra y entonces todos discuten. Y ahora preguntan, ¿qué nueva doctrina es esta? Atención ahora porque termino, ¿Qué nueva doctrina es esta? Nueva doctrina.
La doctrina de los escribas permitía lo inmundo. Esta nueva doctrina quitaba lo inmundo. ¿Cuál es la buena doctrina? Despeja la X, la ecuación está hecha. La doctrina de los escribas permite lo pagano, Jezabel y lo inmundo. La doctrina de Cristo no permite lo inmundo. Luego, cuando le preguntan qué nueva doctrina, esta es buena, ¿qué nueva doctrina? Están tan acostumbrados al inmundo, hermano. Sí, señor. Que se creen que lo que traen es nuevo. ¡Aleluya! Por eso nos han tildado de predicar un nuevo evangelio. Tú sabes mucho, 35 años con evangelio y ahora tú vienes y lo cambias todo. Pero es que no habéis leído. Cuando entra Cristo le preguntan y dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? ¡Aleluya! Lea un poquito solo. Nueva doctrina. Nueva doctrina. A ver si es nueva o es vieja. Génesis 1:4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente serpiente y la simiente suya. No es una nueva doctrina. Es la más antigua de todas. Puesta por obra, por práctica. Sí, señor. Es así. Nueva doctrina. La de los escribas permite lo inmundo. La de Cristo echa fuera lo pagano. Amén. Lo idolátrico. Amén. Lo mundano. Amén. Lo carnal. Amén. Muy bien. Así es. Nueva doctrina. Tenemos que empezar a recordar lo olvidado. Amén. Muy bien. Sí, señor. El Evangelio es la doctrina más olvidada en el evangelismo. Otra oportunidad. El Evangelio es la doctrina más olvidada hoy en día en el evangelismo mundial. Solo se habla de reino, de felicidad, de diezmos, pero ¿y la cruz? Sí, señor. Allá. ¿Dónde está? Y la muerte a lo pagano, a lo inmundo. ¿Dónde está? Nueva doctrina. Traen nuevas doctrinas. Lee. Aleluya. Lee que no es Amén. bueno. Amén. Amén. Se le dijo a Jeremías, Así es. paraos y preguntad por las sendas antiguas. Sí, señor. Así es. La iglesia del camino Bendito es. pretende, como los cangrejos, Tira para atrás. andar para atrás. No vamos a modernizar nada, ni nos extendemos hacia algo nuevo. Respetamos los movimientos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice para allí, todos para allí. Porque siempre el Espíritu hablará como habla esta. Sí, señor. Sí, señor. Pero si el Espíritu te dice para allí y la palabra dice todo lo contrario, compañero, el Espíritu no es santo. ¿Verdad? Nueva doctrina. Nueva doctrina. ¿El amarse los unos a los otros es nueva doctrina? No, no. Por eso hay gente que aún escucha, es que escucha al Señor y dice, es que la ley decía y ahora Cristo dice. Error. Cristo interpretó correctamente lo que ya había dicho Amén. a Moisés. Amén. Por eso la ley decía, amarás a tu prójimo como a ti Sí, mismo. señor. Esto no es un nuevo mandamiento. Es un mandamiento que estaba, era antiguo, pero Sí, los señor. escribas han copiado del escriba anterior, que torció el trazo, y hoy una coma se quitó, luego otra tilde, y hoy ya parece ser que no sepamos dónde está la verdad. La iglesia del camino no tiene la verdad absoluta. Y quien hincha el pecho por eso está pecando. Se ha envanecido y no sabe lo que es. Amén. Amén. Aquí somos siervos Sí, señor. que intentamos hacer la voluntad de Dios, respetando todo, pero no tolerando a Jezabel. Amén. ¿Derrama? ¿Quieres ver su gloria? Pues si quieres ver su gloria, lo inmundo va a morir de tu casa. Amén. Cierra los ojos ahora. Amén.
Te alaba mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Mándale como tu Padre. Padre, te bendecimos. Nueva doctrina, no, Señor. Intentamos predicar Gracias, Dios. la que nos enseñaste hace 2000 años. Gracias, Señor. Echar fuera todo aquello que a ti no te honra, no te glorifica. Intentamos